Bien, yo tengo la señal, Ricardo. Estamos en el aire. Bueno, seguimos con esta hermosa experiencia con el pastor misionero, donde ya hemos escuchado la visión, el propósito de todas estas cosas. Y queremos también preguntarle, más allá de lo eclesiástico, queremos también aprender, porque nosotros quizás el día de mañana Dios nos lleva a Perú, a México, a donde sea, y queremos saber cuáles son su cultura, cuáles son su estilo de vida, qué ha vivido usted como pastor, qué lo ha asombrado, qué ha aprendido en aquella región donde Dios lo ha puesto. Muy buena pregunta, ¿no? Cuando uno va a otros lugares se encuentra con diferentes costumbres, culturas. Y Perú es un lugar donde está dividida casi en dos pueblos originarios mayoritarios. Uno sería el pueblo Aymara, que habita generalmente de Arequipa para abajo, más o menos parte de Bolivia. Y es interesante ver a los hermanos Aymara, como en su lenguaje, ¿no?, originario, ellos alaban a Dios también, ¿no? Y de qué manera han conocido a Dios. Después sus costumbres, su cultura, por ahí hay un poquito de lucha, ¿no? Porque ellos tienen costumbres que son de pueblo originario, por ejemplo, de adorar a la Pachamama, que sería la tierra, de celebrar esas grandes celebraciones que se hacen con mucho alcohol. Y hay que ¿cómo se llama? Tener sapiencia, ¿no?, para poder captar y decir que hay costumbres que si bien están arraigadas en el pueblo, no son parte de lo que es la palabra de Dios, que hay una transformación, que hay un cambio, que todas las costumbres viejas son echadas, ¿no?, que ya no podemos ser partícipes de eso y somos nueva criatura. Y, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprende, ¿no?, es ver que, por ejemplo, ellos a la mañana se levantan, tipo 6 de la mañana, y dicen: vamos a desayunar. Y bueno, uno se espera un café, qué sé yo, tostada, manteca, algo sencillito, manteca, lo que tenemos acá nosotros, costumbre, un té o mate, esas cosas. No, allá no. Ellos allá al desayuno le llaman un buen plato de sopa. Buen plato de sopa. Y bueno, fueron una de las cosas que me sorprendió, porque en la mañana cuando uno come un plato de sopa, el cuerpo no está acostumbrado A recibir tanto. Claro, exactamente. Entonces son mucha comida de golpe, cuando nosotros acá tomamos un café, así, con alguna tostadita. Y eso es una cultura que ya lo tienen arraigado. Pero después uno entiende por qué lo hacen. Vamos para el lado del norte de Perú, ¿no? Hay del lado de Ayacucho Ayacucho se llama lugar de sangre. Ahí ocurrió una de las grandes batallas en la época de la independencia. San Martín, O'Higgins, Bolívar se juntaron, incluso lo conocí el lugar, se juntaron en una montaña grande, y fue la gran pelea de Ayacucho donde se derramó mucha sangre. Por eso Ayacucho se llama lugar de sangre. En esa batalla se expulsaron a los españoles. Ahí predominaba el imperio inca, pero también están los quichua. Entonces yo me preguntaba, los incas es como que son un pueblo originario que eran de un lado, y los quichua estaban por el otro. No. Resulta que los incas son, digamos, la clase media alta
de ese lugar. Nosotros acá tenemos un 20% en la Argentina de que son ricos, que están en otro nivel, ¿no es cierto? Digamos por el dinero, pero no por otra cosa. Más o menos era así, ¿no? La parte de los incas era la que predominaba y después había abajo una clase media, como podemos decir, de los quichuas, ¿no? Los quichuas eran los que cumplían las diferentes labores en el campo. Hay mucha cosecha, cosecha de papa, cosecha de arroz, papaya, mango. Todo lo que usted pueda ver de fruta lo va a encontrar en Perú. En esa Vendría parte. a ser, mientras usted habla, yo voy pensando y dándome lugar al pensamiento, vendría a ser los grandes empresarios y la gente trabajadora. Vendría a ser los grandes empresarios y la gente obrera. Esa vendría a ser una comparación, algo así. Más o menos sería algo así. Yo sé que está arriba los quichuas y abajo, o sea, perdón, arriba los incas y abajo los quichuas. Sería así, digamos, la parte del pueblo. Digamos que la otra sería la que estaría en una parte media gobernante, como usted dice, empresarios y clase media, por decirlo de alguna manera. Forma. Claro, eran los grandes generales, los que diagramaban las batallas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay diferentes culturas entre ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí donde uno puede entrar en una confusión, porque generalmente a un curandero se le llamaba muchas veces brujo, y resulta que no era un curandero, pero dentro de su idiosincrasia de ellos se le decía brujos, ¿no? Y después la comida, ¿no? Las comidas típicas. Hay tanta variedad, pero tanta variedad de comida que uno se asombra. Hay como 10, 12 clases de papas, ¿no? Está una papa azul, una papa blanca, una papa colorada, muchas, y que crecen a diferentes alturas, ¿no? Y esas cosas no dejan de asombrar a uno, ¿no? El jugo, el licuado, los diferentes tipos de pescado, ¿no? Culturas y digamos en cuanto a la cocina, ¿no? Que te sorprende. Pero como dije esto, ¿no? Cada mañana se levantan, en todo el Perú, se levantan y desayunan. Y a mí me parecía algo totalmente anormal, ¿no? Porque nosotros muchas veces tenemos como normalidad nuestras reglas, nuestras costumbres. Y resulta que ellos, por ejemplo, a las 6 de la mañana se mandan una suculenta sopa y un segundo plato, bien contundente, con papa, papa, ¿cómo se llama?, de diferentes tipos, arroz siempre predomina el arroz, y tallarines, ¿no?, los ceviches, todas esas cosas que son comidas en sí muy ricas y muy contundentes. Claro, pero ellos a las 5 de la mañana ya se están levantando y a las 6 ya salen al campo a trabajar. Y están todo el día trabajando en el campo, cosechando café, cosechando las diferentes frutas que se envasan. Y son trabajos muy, muy pesados, muy, muy peligrosos también, porque tienen que ascender a diferentes montañas y diferentes lugares. Y claro, tienen que estar bien alimentados, muy bien alimentados. Ahí viene la cuestión, claro, de todas las cosas. Ahí viene. ¿Por qué comen y se alimentan Exacto. tanto? Ellos saben que a cierto horario tienen que aguantar su costumbre y su trabajo fuerte que tienen que hacer. Claro, tienen que fortalecer porque hasta cierta hora no va a haber comida. Exacto, Algo así. ellos tienen toda la mañana para trabajar desde las 6 de la mañana. Nosotros hemos participado con hermanos en la cosecha del café, por ejemplo, y van todos en motito, algunos van en autos y para arriba, o sea, en camionetas. En motos, digo, en las motos de esas que son de enduro, que son especial para montaña. Y van todos así, y nosotros fuimos un día sábado, me acuerdo, porque ese día se juntaron todos los hermanos en la iglesia
aquellos que tienen hectáreas de café regalan una cosecha para la iglesia, ya sea para edificación, ya sea para los aniversarios, para diferentes eventos. Los que tienen grandes hectáreas de café regalan esa cosecha. Como vendría a ser como una primicia. Exacto, como una primicia. Exactamente. Entonces, eso hace que se mantengan las comunidades primero muy activas y después muy comunicativas y de mucha armonía entre ellos. Mucha armonía. Yo me acuerdo que en una ocasión en Chentabamba, un lugar donde fuimos para arriba, me enseñaron una palabra a mí, ¿no? Para la comida, ¿no? Que es la gallina, que se hace tipo sopa. Y entonces, yo como estaba cosechando café, pero yo mientras llenaba media bolsita así, los hermanos ya tenían una bolsa llena. Por eso, ¿no? Por la costumbre de trabajar en ese lugar y todo lo que lleva en sí ese trabajo que ya lo tienen de memoria. Y recuerdo que yo estaba mirando y me sentía un inútil, en realidad me sentía un inútil. Y bueno, no hacía cómo hacer porque los hermanos se reían, ¿no? Por lo poco que tenía, pero lo hacían de buena manera, no con el ánimo de ofenderme ni nada por el estilo. Entonces, como me enseñaron algunas palabras, entonces yo le empecé a decir que tenía ganas de comer sopa de gallina. Entonces le decía, ¡Jalacunca! Porque esa es una palabra para pedir una sopa. Entonces le gritaba, ¡Jalacunca! Y los hermanos, como me ven, se largaban a reír y era una armonía hermosa, ¿no? Sí. Guayjillay, por ejemplo. Y todas estas palabritas que fui aprendiendo en el trayecto han hecho, ¿no? Que también uno se nutra de esas cosas bonitas. De esas costumbres. El trabajo misionero. Qué bueno. Una consultita mientras usted estaba dialogando y también quiero, antes de hacer esta pregunta, quiero dar a conocer a los televidentes, a donde llegarán esta radio. Estamos en Radio y Televisión Cristiana, Tiempo con Dios, director el pastor Equidel y su esposa Patricia, y estamos haciéndole pregunta al pastor misionero. Y entre esas preguntas que quiero hacerle, sabemos la actividad que los capacita a nosotros como pastor, misionero, cómo llegar a la gente, pero yo le quiero hacer una pregunta para la que la gente pueda aprender, aquellos nuevos misioneros que están estudiando y que quieren salir a las naciones. Sabemos que Perú tiene culturas muy fuertes, como sabemos que tienen mucha idolatría y muchas cosas de la antigüedad y que todavía lo siguen practicando. Un misionero que recién comienza y que quiere ir al campo de batalla, ¿cómo puede llegar a entrar a esa nación que tiene tanta cultura fuerte, donde me lleva a la palabra del señor Pablo, que defendía lo que le había enseñado el maestro que le enseñó a Pablo, ¿verdad? Me refiero a esto con concurrencia. ¿Cómo llegar a esas culturas tan fuertes que defienden hacia lo que ellos aprendieron y, si es posible, hasta pueden dar su vida? ¿Cómo un misionero puede llegar a ese corazón, a esa familia? ¿Cómo puede llegar un misionero no solamente a trabajar, sino también a presentar este plan maravilloso de salvación que un día a nosotros se los presentó? Sí, hay una idiosincrasia muy arraigada, pero esto ya no es a nivel solamente de Perú, de otros lugares también, ¿no? Sabemos que hay muchos países que tienen muchas culturas y costumbres basadas en sus ancestros, ¿no? En sus antepasados. Nosotros tenemos que partir de una premisa. Todos, absolutamente todos, y digo esto a todos en general, porque usted dice que el ateo, por ejemplo, no cree en Dios, pero cuando llega el momento de alguna dificultad, dice el ateo, ¿no? En su corazón, o dice, expresándolo muchas veces, bueno, si hay un Dios, que me ayude.
Entonces, nosotros debemos partir de esta premisa, saber que todos de una u otra manera tienen una creencia, ¿no? Y vamos a suponer un caso, hay gente que cree en la Pachamama, que es la tierra, ¿no? Y hace sus invocaciones y sus rituales. Pero dentro de esa creencia nosotros debemos hacerle entender que si bien ellos, bueno, adoran a eso, nosotros debemos partir porque Pablo nos dejó enseñanza, ¿no? Cuando él entra a Grecia, él ve todas las idolatrías que tenía el pueblo. Grecia era un pueblo, los griegos eran muy idólatras, muchísimo. Y eso, él vio los ídolos que habían, y vio, le llamó la atención algo que decía al Dios no conocido, ¿no? Entonces Pablo se tomó de ese lugar y dijo, ese es el Dios que yo predico. Entonces, si bien hay una creencia dentro de esa cultura, nosotros debemos tener la ingenuidad para saber cómo debemos entrar a ese lugar y de qué manera debemos predicar la palabra de Dios. Todo parte del momento en que nos encontremos. Yo me acuerdo de una oportunidad de un misionero. Escuché su testimonio. Y él se había preparado en Estados Unidos para venir a predicar. Hizo teología, hermenéutica, se preparó con lo mejor de lo mejor. O sea, no era una persona que iba, digamos, a ciega. Era una persona que estaba en todos los rubros preparada. Entonces, esto fue Madre de Dios, entra a una selva, entonces hay guías, y él llama a los guías y le dicen, quiero que me lleven a un lugar donde no hayan tribus todavía, donde yo pueda predicar la palabra de Dios. Entonces los guías le dijeron, te vamos a llevar, pero hasta cierto punto vamos a parar, hasta ahí no vamos a llegar. Los llevaron todo el viaje y llegaron a un lugar y dice, hasta acá llegamos, de acá no te podemos llevar más. Tenían como ese lugar como un rechazo, tenían mucho miedo de no podían entrar ahí. Entonces este misionero dice, no me pueden dejar solo, sí, hasta acá nomás, nosotros no podemos entrar, porque aparte hay mucha superstición en el ser humano. El ser humano cree todo lo que le dicen y no sabe que toda la tierra está hecha por Dios y no hay lugar que no se nos pueda esconder o no hay lugar que no podamos ir. Siempre cuando vamos en el nombre del Señor nunca vamos a fracasar. Entonces este varón entró y de repente dice que se vio rodeado por una tribu, y eran los famosos, hay una tribu que se llama Madre de Dios, que son los trituradores de cráneo, que te meten los cráneos y te lo dejan chiquitito así y lo usan como amuleto y esas cosas. Y entró a ese lugar y se metió, dice que de repente se vio así, con los pies y todo, derechito para allá. Y se empezó a asustar, y lo pinchaban, y llegaron al lugar de la aldea, y le pusieron en un poste, y arriba de agua, y empezaron porque era una tribu caníbal. Y este varón se asustó y dice, Señor, yo me preparé con tanta disposición, yo me preparé con tanto anhelo para venir a este lugar, y mira dónde estoy. Y empezó a llorar porque fue grande su angustia al verse ya cerca de la muerte, empezó a llorar, y de repente el Espíritu lo tomó y empezó a hablar en el Espíritu, y empezó a hablar, y de repente los tambores cesaron, el baile que estaban haciendo al lado cesó, y de repente vino como que todos estaban llorando, y él estaba llorando y estaba desesperado porque estaba al borde de la muerte, y de repente, como estaba hablando en otro idioma, vio a toda la tribu de rodillas. El Espíritu Santo lo había tomado y empezó a hablar en la lengua de los nativos. Toda esa tribu se entregó al Señor.
podemos tener toda la preparación teológica o lo que quiera, pero cuando te viene el Espíritu, es ahí donde tenemos la virtud, como dice Hechos 1:8, y recibiréis la virtud del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso, eso es lo lindo, ¿no? De poder ir a lugares donde quizás no te reciban, pero Dios te da el ingenio y te da la inteligencia, porque la palabra de Dios dice, ustedes no se preocupen, pondré palabra en vuestros labios. Y Dios se da a conocer. Y empezamos a abrir nuestros labios de acuerdo a la virtud del Espíritu. Y todas las costumbres, toda la idolatría que ellos tienen, todo. Recuerdo que en una ocasión estaba orando y tenían, y eso pasa en cualquier lugar, tenían un cosito rojo y le dije, hermanita, esto, nosotros ya no confiamos en esta cosa, pero con tanto cariño que se lo sacan, porque aprenden a depender totalmente de Dios. Y toda barrera se destruye, toda muralla que el mismo ser humano edifica alrededor suyo basándose en conceptos e ideologías humanas, se destruye. Y la presencia de Dios entra a gobernar en esa vida. Así que qué bueno, ¿no, pastor? Saber todas estas cosas. Y esta pregunta fue con un fin. Conocemos muchos chicos que se están preparando como misioneros y muchas veces los escuchamos a ellos decir que por ahí se están preparando, como usted justamente está diciendo, mucho en la palabra, en la teología y todo eso, pero a su vez ellos tienen como un miedo a dónde van a ir, dónde Dios lo va a meter. Pero qué bueno es saber con un hombre de Dios, con un misionero de Dios y como otro testimonio que él ha escuchado, cómo Dios respalda el esfuerzo, cómo Dios respalda a lo que él desgastó su vida, y cuando Dios lo lleva a otro lugar, cómo Dios también lo respalda. Así que quiero decirle a aquellos misioneros que están comenzando, a aquellos misioneros que se están iniciando y tienen una visión en algún campo de batalla, sea en Perú, en Chile, en Bolivia, en Argentina, y en lugar donde el corazón de ellos quiere ir a aquel campo, ¿no?, misionero, y a su vez tienen sus dudas, sus preguntas, sus luchas. Qué bueno es escuchar estas experiencias. Por eso fue la pregunta, no fue para mí, sino fue para aquellos que están aprendiendo, aquellos que están tomando esa bandera del Evangelio, esa bandera misionera, esa bandera donde llevar el Evangelio poderoso, donde como escuchaba al misionero, al pastor misionero, donde Dios, cuando pone una bandera del cielo, ¿no?, del Evangelio, de la salvación, cómo las culturas cambian, como estábamos hablando hoy, pastor, cómo Dios cambia los corazones cuando está su presencia. Amén. Cuando está su presencia no hay cultura, no hay nación, no hay nada, porque viene la cultura de Dios, viene la presencia, la Shekinah de Dios, donde transforma los corazones, como transformó el corazón de Pablo, como transformó nuestros corazones, y sigue transformando nuestras vidas y sigue transformando nuestros pensamientos, aún en el transcurso del caminar. Amén. Todos vivimos diferentes maneras. El misionero vive de una manera, nosotros los pastores de otra, pero sabemos que nuestro capitán, el que transforma las vidas, el que transforma las culturas, se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo. Así que te animo, a vos que estás comenzando, a vos que te haces muchas preguntas. Sabemos que si Dios está con nosotros, dice su palabra, ¿quién en contra? Y sabemos que también las Escrituras dice, abre tu boca que yo la llenaré. Amén. Es muy hermoso eso. Detrás de cámara quiero hacer una consulta. Lo más importante de todo es el llamado. Amén. Esa es la base fundamental. Exacto. Porque uno ve a los misioneros que se preparan, sí, voy a Bolivia, a Perú, a Chile, pero cuando la primera prueba, como ese hombre que contó el pastor, ya abandonan todo y vuelven a casa. Es importante el llamado, sin el llamado no podés. Exacto.
tiene que estar llamado. Hay que estar, pedirle el socorro al Espíritu Santo que confirme el llamado, que sea de parte de Dios. Es lo que yo he entendido, es que el Espíritu Santo confirme el propósito como misionero, como pastor, como evangelista, que si uno tiene un llamado especial como tiene nuestro hermano misionero, yo creo que él también habrá, en sus comienzos habrá dicho: Señor, yo necesito que tú me confirmes, no quiero salir en vano, quiero salir a la obra, pero con una confirmación, no solamente esa confirmación, sino para que ese propósito se cumpla y tenga crecimiento. Claro, por eso el apóstol Pablo, para soportar lo que él soportó, prisiones, azotes, descreimiento, crítica, él pasó de todo. Él tuvo que tener un llamado muy especial. Porque Dios elige a la persona que va a usar para determinados lugares. Y entendemos por Pablo un hombre, un erudito en cuanto a la Torá, todo él, un hombre muy bien preparado. Bueno, Dios lo eligió a él para llegar a ciertas autoridades, con una unción especial. Eso es lindo, pastor. Amén. Qué bueno. ¿Y qué otros lugares ha tocado, pastor? Ya con esto ya lo dejo libre para que usted pueda dar un mensaje a acá radio y televisión cristiana, Tiempo con Dios, con el presidente pastor Juan Equidel y la pastora Patricia. Si quiere dejar el número celular. Sí, lo vamos a anotar porque lo vamos a para cualquier llamado, cualquier mensaje que le quieran dejar al misionero, cualquier pregunta, y sabemos que muy pronto estará por aquellos lugares también, ¿no? Lo que me asombró, que nos contaba el misionero, la distancia. No es que agarre el colectivo en la terminal, va para allá, no, ellos lo hacen en bote. Exacto. En bote lo hacen, en lanchas. Sí, hay muchos lugares, esto nosotros lo hicimos por la tirantez del tiempo, lo hicimos en una avioneta, pero generalmente para ir de Iquitos al Estrecho, que es la triple frontera, se tarda más o menos 10 días. Eso, cualquier persona que entra a YouTube va a ver de cuánto tarda una barcaza de llegar desde Iquitos hasta el Estrecho. Son 10 días, 12 días. Y si se va de Lima, que llegan a Pucallpa, de ahí para allá, son 12 días más. O sea que son muchos días de ir de lugar en lugar, pero como decía el pastor, ¿no? Cuando hay un llamado, cuando está la pasión. Yo me acuerdo de Jeremías, ¿no? Jeremías, este varón que profetizó en el tiempo de Israel, él muchas veces quiso dejar, pero no podía porque el fuego del Señor estaba encendido en el corazón. El llamado, el fuego de Dios, no te deja claudicar. El llamado de Dios, aunque tu fuerza no dé mal, tus pies endereza, como dice un salmo por ahí. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y el llamado de Dios está constante porque el amor de Cristo y la pasión de Cristo que están encendidas en el corazón nos instan a seguir. Va más allá de nuestra disposición. Sí. Me acuerdo el anhelo que arde en mí, dijo, ¿no? El fuego que arde en mí, qué lindo, ¿no? Claro, y llamado. es el llamado, eso es lo hermoso, porque vemos diferentes hombres de Dios, como el misionero que estamos haciéndole preguntas por estos medios. Qué lindo ver que dejó quizás parte de su anhelo, parte de sus deseos por este llamado, porque la verdad que muchas veces la gente dice: ¿cómo te va a ir a tal lugar? Tu vida, tus preocupaciones, tu futuro, ¿no? Claro. Eso es lo que piensa el hombre común. Pero cuando realmente hay un llamado, va más allá de muchas preguntas, sí, va más allá de nuestros compromisos propios. Es hermoso saber que hay misioneros que van más allá de lo que irá a pasarme también. Es hermoso y qué bueno, ¿no? La verdad. Es lindo porque, Pastor Ricardo, la escuela misionera es muy importante. Es como cuando hicimos la instrucción en el ejército. Ahí saben quién va a poder ser dragoneante y quién no. Se lo va a hacer soldado nomás. De la escuela misionera, el profesor ya dirime quién tiene el llamado. Ya lo palpa. Sí, ya lo palpa.
Algo así. Te das cuenta, la pasión parece la escuela. Y cuando vos lo mandás, ese hombre no va a fracasar, porque el Señor lo va respaldando. Ahora si va porque vos, yo quiero ir, pufa, déjeme ir a mí. Por emoción. No, ese no llega a ningún lado. No. Es así. Así es. Sí. Así que bueno, querido hermano, misionero, es un gusto conocerlo, es un gusto de saber de estas experiencias que uno va aprendiendo también en este diálogo entre entrevista y que la gente también puedan conocerlo y que puedan escuchar su experiencia, y también aquellos, como recién dije, aquellos misioneros que están comenzando, que tomen ánimo, que tengan ese ánimo en Dios, que no duden de su llamado. Si Dios le marcó a fuego ese llamado, que no lo duden, que sí, que quizás pasarán dificultades, pasarán algún momento de, como decían, la barcaza se mueve un poquito, pero estoy seguro que en esa barcaza está el Señor y está también el llamado. Así Amén. que es hermoso, ¿no? Yo más o menos lo comparo a lo que usted decía, que cruzaban en barcaza, algo así, ¿no? Claro. Así que como Jesús también cruzaba los mares con sus discípulos, y hubo un momento que ese barco se movió, pero estaba Jesús, estaba ahí. Y yo creo que en cada llamado también, como misionero, pastor, y todos esos llamados que Dios pone en los corazones, yo sé que va a haber parte del llamado que quizás se va a mover un poquito, pero lo importante es que ahí va a estar el Señor, ahí va a estar el llamado, ahí va a estar el propósito, y que todo propósito tiene algo especial para con la sociedad y para con la humanidad. Cuando el barquito es sacudido, empiezan a crujir las maderas. Sí. Si está bien calafateado, no se va a hundir. No. Ahora, si no tuvo una buena preparación, se va a pique. Ese va a Sí, pasar, sí, sí. Así que bueno, pastor, no sé si usted quiere preguntarle más, No. decirle algo más. No, no va a compartir el misionero una palabra. Amén. Y lo importante es que ya está trabajando, es un hombre con una muy amplia experiencia en el campo misionero, más que nosotros, porque uno es pastor, el misionero anda por otro lado. Amén. Pero Y- tiene es como el atalaya, ¿no? Es como el conductor de la ambulancia que trae al enfermo al hospital que es a la iglesia. Tiene que socorrerlo. Así es. Amén. Y la capacidad para poder también tomar la doctrina, no doctrina, sino la costumbre de cada pueblo, como las palabras que usted decía, Sí. la sopa de gallo, una sopa de gallina. La sopa de gallina. Claro. Así que bueno, de mi parte, vuelvo a repetir, es un gusto conocerlo, es un gusto tener un diálogo frente a estas pantallas, y también yo creo que el pastor va a poner su número de celular para cualquier misionero que está comenzando, que le quieran hacer una pregunta. Ya en la pantalla va a estar registrado el número de teléfono del misionero, y así que van a poder tener comunión, contacto con él. Y bueno, de mi parte, un gusto de conocerlo, y quizás tenemos para mucho más, pero el tiempo se los apremia, y bueno, queremos también escuchar un mensaje de un misionero para la gente que lo está mirando, y para nosotros mismos también, que también lo necesitamos. Así que de mi parte hacemos un corte y enseguida estamos de nuevo con el misionero. Ahí estamos en el corte. Muy bien.